Amigas y amigos de Revolución Democrática, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Ya casi se nos acaba el mes, ya casi quisiéramos, ¿verdad?, que ya termine este año tan raro y tan de todo tiene este año, ya merito, esperemos que el año que venga sea mejor, pero por vía de mientras ya estamos finalizando octubre y el día de hoy tenemos, como todos los jueves, programa de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a hablar sobre los poderes fácticos y para ello les voy a presentar a los extraordinarios ponentes que tenemos el día de hoy en este programa. Vamos a darle la bienvenida, por favor, al doctor Alberto Olvera Rivera. Él es doctor en Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 3 y sus líneas de investigación son teorías de la sociedad civil y de la innovación democrática, participación ciudadana y de construcción de la democracia en México y América Latina. El doctor ha escrito varios libros en los que se destaca Ciudadanía y Democracia, editado por el IFE, hoy Instituto Nacional Electoral. Doctor Alberto, un placer tenerlo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación que me han hecho. Gracias, estamos también agradecidos de que participen en el programa. Voy a presentarles al doctor Israel Tonatiu Lay Arellano. Él es doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara, hasta donde mandamos saludos porque también nos escriben mucho de allá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son legislación de medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales e inclusión educativa. Es autor del libro Legislación de Medios y Poderes Fácticos en México 2000-2012, editado por la UDG. Doctor Israel, ¿cómo está el día de hoy? Gracias por estar con nosotros en Revolución Democrática. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí y vamos a presentar también a Isaías Villa González. Él es economista, politólogo y luchador social, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, exdiputado de la Cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Actualmente es consejero y delegado nacional del Partido de la Revolución Democrática. Isaías, un placer tenerte nuevamente en Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti, al auditorio, a los amigos ponentes también. A la orden, bien. Muchas gracias a los tres y gracias a todas y todos los que se están conectando en este momento a Revolución Democrática 2.0. Compartan el programa, ya lo saben. Apúrense, ya estamos empezando. Vamos a hablar el día de hoy sobre los poderes fácticos. Pues empecemos. ¿Han escuchado ustedes de repente, tú, Luis, has escuchado esas frases de la mano que mece la cuna? ¿La han escuchado, no? O por ejemplo, por ahí. el que mueve los hilos. Todos hemos escuchado esas frases, pero cuando las escuchamos siempre se nos viene a la mente esta sombra. No sé si ustedes, invitados que están el día de hoy con nosotros, las han escuchado y se nos viene a la imagen así, una sombra que representa los poderes como ocultos que manipulan, estos que tienen los hilos, los que dicen los que son los titiriteros que están nada más detrás de y que influyen y condicionan los poderes ya establecidos en nuestro país. Y cuando escuchamos mencionar estos poderes fácticos, nos vienen a la mente imágenes de la prensa, el clero, la banca, el sector empresarial, poderes privados que también manipulan, influyen y condicionan a los poderes legalmente establecidos, pero que no están ocultos. Yo quisiera preguntarles, en realidad, ¿qué son los poderes fácticos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo integran? ¿Y estos grupos de interés y de presión son realmente poderes fácticos o no? Por favor, ayúdeme, doctor Tonatiu, iniciamos con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, estos poderes fácticos se han considerado precisamente estas, como decías tú, instancias que pueden ser legales, ¿no? Como los medios, como las televisoras, en donde a través de su influencia y de este círculo de favores, pues ejercen de cierta manera influencia en el Estado y en decisiones del Estado, ¿no? Y últimamente se ha hablado también de poderes fácticos pues al crimen organizado y a los diferentes grupos del crimen organizado. Sin embargo, bueno, creo que es interesante también ahí poder ver una diferencia entre los dos grupos, ¿no? Entre aquellas que son entes empresariales, comerciales, la iglesia, como tú decías, y bien estos otros grupos que están fuera de la ley, ¿no? Me parece que ahí sí habría que hacer una diferenciación, aunque ejercen esta influencia o esta presión sobre el gobierno, sobre los estados. Muchas gracias, doctor Tonatiu. Isaías, por favor, coméntanos al respecto, danos tu definición, tus conceptos
Danos tu punto de vista. ¿Quiénes son los poderes fácticos? ¿Qué son? Adelante. Sí, bueno, los grupos, los poderes fácticos son grupos de poder, eh, grupos de presión de intereses particulares que efectivamente no forman parte del poder político, pero influyen de manera determinante. Influyen a través de su poderío económico, como es el caso de empresarios destacados, grupos empresariales, la banca. Influyen a través de su poder, su manera de influir en el imaginario social, el caso de los medios de comunicación, algunas plataformas de redes, porque ahora en esta nueva situación del mundo, el avance de las nuevas tecnologías ha hecho que las plataformas de las redes sociales tengan una fuerza muy importante y hay ya algunas investigaciones, algunos estudios sobre la capacidad de influencia de estas plataformas. También lo son, por supuesto, grupos religiosos que a través de la manipulación de la conciencia, de la fe, de grupos de la población, también buscan influir. Ahorita lo detallaremos más, pero digamos que el punto distintivo es que no forman parte formal del entramado institucional con que se ejerce la función pública y sin embargo tienen una influencia decisiva, a veces perniciosa, porque, como decíamos, no necesariamente representan un interés, una propuesta general, sino a veces pues buscan evidentemente un interés económico, la imposición de una moral pública, que la opinión de la sociedad vaya en algún sentido y lo logran. Y entonces yo creo que en una democracia es muy importante que esto se pueda, pues, matizar y de ser necesario, contrarrestar con el funcionamiento correcto de las instituciones. Muchísimas gracias, Isaías. Doctor Alberto, hay politólogos que consideran que poderes fácticos, consideran como poderes fácticos a los partidos políticos, al ejército, los sindicatos, también a organizaciones gremiales y movimientos sociales. Yo quisiera que usted me ayudara con esta pregunta. ¿En qué circunstancias se convierten en poderes fácticos estos entes públicos? ¿Y qué opina usted al respecto de esto, doctor? En primer lugar, es necesario precisar que se usa la idea de poder fáctico para hablar de grupos sociales, económicos, religiosos o culturales que ejercen una influencia política decisiva sobre el sistema político formal. En otras palabras, los partidos políticos, los actores políticos en general, son quienes conforman la clase política legítimamente, que ejerce legítimamente el poder. Me refiero al presidente, a los gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores que ejercen el poder mediante procesos electivos. A su vez, ellos nombran un cuerpo profesional, una clase gobernante que debe llevar a cabo las políticas públicas. Eso es el espacio legítimo de la política en donde se supone que hay una fuente original que les da la capacidad a estos personajes de tomar decisiones, que es que han sido elegidos por los ciudadanos libremente. Así que cuando hablamos de poderes fácticos nos referimos a quienes están fuera de ese circuito, es decir, actores sociales, económicos no electos, que sin embargo son capaces de determinar cómo se llevan a cabo las políticas públicas e incluso de imponer decisiones políticas a los poderes establecidos legítimamente. De manera que esa es la primera distinción. La segunda distinción que tenemos que hacer es diferenciar entre el espacio público, donde todos los actores pueden manifestarse, decir lo que piensen, hacer lo que consideren correcto dentro de la ley. Y otra cosa muy distinta es influir y tomar decisiones junto con los políticos en una manera oculta, no visible, no pública. Esto último es lo que constituye la acción de los poderes fácticos, o sea, poderes que no están legítimamente constituidos, en primer lugar, y segundo, poderes que operan en la oscuridad, que no sabemos realmente lo que hacen, que llegan
a acuerdos privados con los poderes públicos. Entonces, eso es a lo que nos referimos por poderes fácticos. Estos cambian dependiendo de la dimensión o del nivel de gobierno o del tipo de ejercicio que nos refiramos. Por ejemplo, a nivel nacional, el gobierno federal pues, recibe la influencia de grupos empresariales, de los jerarcas de la iglesia, de los gobiernos extranjeros, recibe las influencias de los grupos más poderosos. Pero si bajamos de nivel, veremos que en el Congreso pues hay gente que hace lobby en interés de grupos empresariales, de sindicatos, de corporaciones de todos tipos. Eso es legítimo hasta en tanto sea transparente y esté claramente definida su influencia. No es legítimo cuando en realidad esto se hace bajo el agua, cuando se compra a los diputados o senadores o se les influye, determina de alguna manera. A su vez, si seguimos más abajo, los gobernadores, los alcaldes tratarán con los poderes locales o a veces con poderes nacionales o internacionales que quieren permisos para hacer grandes proyectos, etc. Entonces, tenemos que entender que hablar de poder fáctico es, insisto, dos cosas centrales. La primera, poderes sociales, económicos, culturales que no son legítimamente constituidos como para tomar decisiones públicas. Por tanto, empresarios, iglesias, etcétera, influyendo en la política. Pero segundo, que lo hagan de una manera oculta, en formatos privados, normalmente involucrando corrupción. Y entonces es cuando se constituyen verdaderamente los poderes en ese sentido llamados fácticos, porque son de hecho, es decir, no han sido ni electos ni legítimamente constituidos. Pero separemos eso de la acción pública que esos mismos actores puedan hacer en el espacio público, en publicaciones, en medios de comunicación, en redes sociales. Eso es otra cosa en donde se disputa la idea, la hegemonía, la influencia por mecanismos públicos. Entonces, con esas distinciones creo que podemos hablar con más precisión de los poderes fácticos. Muchísimas gracias a los tres. ¿Qué les parece si continuamos hablando sobre este tema? Después de un corte vamos a ir rápidamente y por favor ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que están en su celular, en la computadora, en la tablet, compartan el programa y no se muevan de donde están porque ahorita regresamos. Esto es Revolución Democrática 2.0. Sí, mira, los poderes fácticos son los que se refieren al sector de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella una gran influencia basada en su capacidad de presión. Un ejemplo, pues la banca, la iglesia, los medios de comunicación, algunos comités sindicales, el poder de la plutocracia, que en este sentido son las empresas, ¿no? Las empresas en México, y se basan en hechos reales, no en teorías ni en ideas. Precisamente como tú lo mencionas, al ser poderes fácticos basados en la realidad económica de un país, la influencia pues prácticamente yo diría que es mucha, ¿no? Porque son los que ejercen esa presión más que coercitiva hacia la política que ejerce la nación o el Estado-nación, de acuerdo al comportamiento de la economía, a los hechos reales como los que vivimos actualmente, como la pandemia, y pues es el ejercicio que hace, ¿no? La parte de la sociedad por medio de sus distintas representaciones como poderes fácticos. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. El día de hoy estamos hablando sobre poderes fácticos. Vamos a continuar ya en este segundo segmento, pero recuerden que si no alcanzaron a ver el primero, lo pueden ver en nuestra plataforma de YouTube. Búsquenos como Revolución Democrática 2.0 o aquí mismo en Facebook pueden ver los programas que se quedan guardados de las transmisiones anteriores, este material que produce el Partido de la Revolución Democrática para nuestra formación y nuestro fortalecimiento ciudadano. Vamos a continuar ya, por favor, con este segundo segmento antes de que se nos vaya el tiempo. Yo quiero preguntarles, por favor, vamos a comenzar este segmento ahora con Isaías. Isaías, yo quiero preguntarte, ¿existen en nuestro país poderes fácticos que amenacen el Estado de Derecho y en un momento determinado se corre el riesgo de que socaven nuestra democracia, de que nos la maltraten mucho e instauren un Estado autoritario? ¿Tú qué opinas, Isaías? No, la verdad es de que México ha construido una institucionalidad importante en las últimas décadas, sobre todo a partir de la llamada transición democrática,
construyó pues un Congreso de la Unión, un espacio legislativo mucho más plural, más diverso, alternancias en los estados, diversidad de gobiernos en los estados, en los municipios de los diversos partidos. Entonces, y bueno, instituciones a nivel federal que que son sólidas, que incluso han permitido esta alternancia tanto por la derecha, cuando ganó en el 2000 Vicente Fox, como ahora por la izquierda en el caso de triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Entonces, los poderes fácticos existen, digamos que funcionan, toman sus iniciativas, pero en términos generales yo creo que la institucionalidad construida hasta ahora permite que no haya, más allá de, por supuesto, pues sí, algunas influencias, incluso en esta parte que decía uno de mis colegas acá, sobre todo en algunos estados, la influencia del crimen organizado. Eso sí, es una fuerza muy importante, pero yo no veo que a nivel nacional pueda dominar ello. Lo que sí preocupa, sería interesante que le diéramos aquí pues una analizada, es el tema del ejército por la manera en que el actual gobierno, el presidente de la República, les ha dado un poder cada vez creciente, les ha otorgado una serie de tareas que pues eran de orden civil, aunque no se diga, pues se ha militarizado prácticamente la seguridad pública, y ahora el ejército pues está lo mismo en temas de salud que de aduanas, que de muchas cosas. Entonces ese sí es un tema que debiera tratarse, porque bueno, la institución del ejército se tiene que preservar en un régimen democrático, es garantía, por supuesto, y interna y frente al exterior, y nos parece, por lo menos a mí me parece, a nuestro partido le parece, que ha habido un excesivo empoderamiento de este sector. Pero pues todavía podemos decir, está bajo control civil, no lo vemos como un peligro, por supuesto, para que esto pudiera, por lo menos en el corto, mediano plazo, modificar su situación. Muchas gracias, Isaías. Doctor Tonatiuh, el presidente López Obrador pues presume que en su administración hay una real separación del poder político del poder económico, pero pues cuenta con un consejo asesor empresarial integrado por importantes líderes económicos. ¿Podría decirse que el poder fáctico económico influye y condiciona al presidente Andrés Manuel López Obrador o no? No, yo creo que no. Me parece que estas pues alianzas, estas asesorías, tal como se ha dicho, en un Estado democrático y de participación plural, es importante. Están dentro, digamos, de lo que también decía, de la cuestión legal, ¿no? Se discute la cuestión de política, se discute la cuestión de ciertas líneas, ¿no? Pero no, al menos no se ha visto que dentro de lo que sean estos consejos o estos grupos haya como una presión que haga al presidente cambiar, por ejemplo, de algún proyecto que él lleve, de alguna situación, ¿no? Incluso, ya desde mediados del sexenio pasado se ha visto la influencia de la televisión que ha ido a menos, comparada pues con el tiempo de la llamada ley Televisa, pues que fue por ahí por el año 2004 a 2007 más o menos, donde bueno, había una influencia que incluso se presume pues que la misma redacción de la iniciativa pues había sido escrita en las oficinas de esta empresa, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy no, hoy sí, claro, como ya decía el maestro Olvera, el doctor Olvera, si bien sí hay una discusión o una diferencia de pensamiento en cuanto a cierta doctrina económica, cierta doctrina social, están los foros donde se hace estas manifestaciones,
pero no indica ello que al estar participando en otros foros dentro del gobierno o en grupos de asesores influyan directamente en la cuestión gubernamental, ¿no? Me parece que sí, cada uno pues trata de pues que sus intereses se vean respetados o se vean, digamos, vigilados o cuidados al estar de cierta manera en estos lugares. Sin embargo, no se ve tampoco ninguna presión por aumentar o por desestabilizar el gobierno. Gracias, doctor. Doctor Alberto, fíjese que para un politólogo chileno llamado Manuel Antonio Garretón, el hiperpresidencialismo se convierte en un poder fáctico de jure, es decir, de derecho, cuando se autonomiza y asume poderes políticos pues más allá de sus atribuciones legítimas y legales. ¿Se puede considerar el presidencialismo autoritario que no respeta la división de poderes como un poder fáctico, doctor? Y si yo le quisiera también preguntar por ahí de pasadita, si no es mucho abusar, López Obrador va por ese camino. ¿Usted qué opina? ¿Qué me puede comentar al respecto, doctor? No, creo que sería un error considerar el hiperpresidencialismo como un poder fáctico. Como ya expliqué anteriormente, el presidente tiene una legitimidad de origen. Tiene acotadas sus funciones constitucionalmente y en efecto, la historia mexicana, tuvimos un régimen autoritario presidencialista que era metaconstitucional porque no tenía un anclaje en la ley. Después hemos tenido presidentes débiles en la transición a la democracia, no tenían mayoría parlamentaria, no controlaban a los gobernadores, a los alcaldes, y tuvimos entonces un presidencialismo ineficaz y profundamente acotado, mientras que en los estados los gobernadores acumulaban poder y se convertían verdaderamente, muchos de ellos, en autócratas locales o estatales. Lo que tenemos ahora es un intento de regreso al viejo orden anterior, al presidencialismo centralista, todopoderoso. Y en ese sentido, el presidente está ejerciendo tanto funciones constitucionales como rebasándolas, usando la extraordinaria ventaja que le representa el contar con mayoría parlamentaria y con cierta docilidad de partidos de oposición en momentos clave, lo cual le ha permitido pasar reformas constitucionales y hacer nombrar ministros de la Suprema Corte de su elección. Pero hay que decir que esto lo ha logrado porque tiene mayoría parlamentaria y porque hay partidos de oposición que han negociado esos nombramientos tal como se hacía también en el pasado. Entonces, sí estamos ante un proyecto de centralización y personalización del poder que no tiene paralelo en la época de la transición. Hay un riesgo de establecer lo que llamaríamos una democracia delegativa, es decir, así le llamaba Guillermo O'Donnell, un famoso politólogo argentino, una democracia en la cual se delegan los poderes en el presidente y los otros poderes quedan opacados por el poder presidencial o renuncian a ejercer su poder por temor, digamos, a la reacción del Ejecutivo. Este tipo de política se le llama populismo en general, que no es una mala palabra, es un concepto que define una forma de hacer la política en estos tiempos en que hay una grave crisis de representación en todo el mundo. O sea, cuando la gente siente que no tiene una representación adecuada en los partidos instituidos, suele haber este tipo de delegación a líderes fuertes que usan discursos populistas y que ciertamente acumulan un poder extraordinario. Entonces, no confundamos. Poderes fácticos, ya hablamos antes de lo que son. Aquí, en todo caso, estamos enfrentando un problema distinto. Una práctica política populista que conduce a una centralización del poder en el presidente y que intenta reconstituir en ese sentido el viejo presidencialismo. Todo esto bajo la hipótesis de que en la transición a la democracia los poderes económicos asumieron un poder extraordinario, determinante por encima de las instituciones, lo cual hasta cierto punto es cierto. Podemos verlo en el hecho de que los empresarios no pagaban impuestos, de que creció el crimen organizado de una forma brutal, de que perdió el Estado la soberanía sobre partes del territorio
y bueno, ciertamente estaba en riesgo la integridad misma del Estado. Lo sigue estando, sin duda, porque la personalización del poder tampoco soluciona esos problemas estructurales, pero diferenciamos las cosas y no mezclemos conceptos, por favor, porque una de las cosas que pasa en México es la confusión terrible para entender lo que vivimos, ¿no? Entonces, la centralización del poder es la práctica populista de la política. No es mala palabra, define conceptualmente un modo de hacer política que sea generalizado en el mundo, y por otro lado lo que tenemos entonces es que eso implica un hiperpresidencialismo en vías de consolidación. Pues yo les agradezco a los tres, el tiempo se nos va muy rápido, ya se terminó el segundo segmento, yo no lo puedo creer porque estoy poniendo muchísima atención, así como espero que todas y todos los que nos están viendo también lo estén haciendo. Vamos a ir rápidamente a un corte. No es cierto, vamos a ir, claro, me están diciendo que vamos a ir, ok. Vamos a ir rápidamente al quirófano de Revolución Democrática porque ya saben que nos llega el paciente de siempre y vamos a ver ahora qué le duele a este paciente y cómo lo podemos ayudar. Vamos rápidamente a Operación Política. Vamos a ver qué tenemos aquí. No. Yo veo aquí una amenaza de facto no legal de los poderes fácticos. La democracia está en riesgo. Y ahora sí, no sé qué hacer con este paciente. Cada vez me lo traen más mal. Yo les he dicho que por favor ya lo lleven a urgencias, a los especialistas, porque este paciente se nos va a morir un día de estos. De todo le da. Corrupción, coronavirus, de todo. Ya le atravesaron un Tren Maya por aquí. Yo no sé quién les dijo. Híjole, no, este paciente de veras está cada vez más crítico. Yo necesito ayuda y qué bueno que ya están aquí, doctores. Por favor, doctor Tonatiuh, ayúdeme. ¿Qué le hacemos a este paciente? Bueno, yo creo que hay que identificar dónde están estos cánceres para poder extirparlos, primeramente. Ok, enfermera, anóteme en la lista de lo que hay que hacer, porque luego acá el señor nomás pone paracetamol y ya cree que con eso resolvemos todo, y luego ni hay paracetamol tampoco, entonces ya se lo robaron. ¿Cómo es posible? Por favor, anoten lo que nos están diciendo para que no la vayamos a regar con este paciente. Doctor Isaías, ¿usted qué nos recomienda hacer? ¿Cuál es la instrucción? Bueno, pues efectivamente para poder atender a este paciente que es México, necesitamos un buen diagnóstico. Y fíjate que necesitamos una cosa muy importante, que pudieran juntarse un consejo de médicos, varias cabezas piensan mejor que una sola, y además porque pues veo ahí que tiene diversas enfermedades, diversos tumores, como decía el doctor Tonatiuh, que son los poderes fácticos, pero son diferentes esos tumores cancerígenos. Entonces necesitamos un conjunto de especialistas. Uno solo no lo podría hacer. Por ejemplo, ahí hay un cáncer se le está subiendo la cabeza los poderes fácticos. Que trae como armas y como eso. Yo creo que son una hojita ahí como de hierba, ha de ser algún malandrín, ¿no? Y eso requiere, está muy fuerte la cosa, ahí se requiere a todos juntos para poder quitar ese cáncer, por ejemplo. Muy bien, pues voy a estar anotando las instrucciones que ustedes me den. Le traigo una televisora. ¿Cómo que lo conectemos a la televisión? Hombre, está usted viendo y no ve. Usted no, de plano, usted yo no sé para qué me lo mandan a las operaciones y usted puras bobadas dice de veras. Yo mejor le voy a hacer caso a los doctores y a los doctores digitales y virtuales que tenemos escribiéndonos en estos momentos, diciéndonos cómo podemos salvar a este paciente o por lo menos estabilizarlo para que no se nos muera. Así que por favor sigan comentando y síganos mandando sus recetas. Doctor Tonatiuh, una receta para si no tengo camas, lo pueda yo mandar a su casa. Dígame, por favor. Pues tener mucho cuidado y yo creo que también que la operación sea en el punto donde debe de ser, porque no nos vayamos a equivocar y le vayamos a cortar la cabeza y nos va peor. Híjole, ya ve que aquí no se nos da equivocarnos. El otro día se nos murió un paciente y dijeron que era por COVID y le había dado algo en el estómago y le quitaron un pie. No, bueno, no, usted no sabe, pero yo le prometo que vamos a tener mucho cuidado con este paciente. Isaías, una recomendación para mandarlo a su casa. Pues antes de mandarlo a su casa hay que tratarlo entre todos bien. Creo que si te decía este consejo de médicos, todos trabajamos,
puede salir adelante. México, el paciente es muy fuerte, tiene muchas facultades físicas, las va a desarrollar. Nada más es una cosa de que todos jalemos en positivo, no haya doctores fifís y doctores conservadores, sino todos juntos, entendiéndonos, cada quien su tarea, cada quien su especialidad. Quitamos esos tumores y va a salir, pero no solo caminando, va a salir corriendo. El paciente es muy fuerte, México es muy fuerte. Pues yo también le veo ganas a este paciente y esperemos que de verdad aguante otro poco más para que lo saquemos avante. Muchas gracias a los dos y gracias a todos ustedes. ¿Qué les parece si regresamos al programa? Ya estamos en la última parte de nuestro programa del día de hoy, ya estamos cerrando octubre, estamos terminando el programa, la transmisión del día de hoy, pero recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Muy importante su participación y sus comentarios porque forman parte fundamental de este programa. Vamos entonces ya a comenzar con esta recta final. A mí me gustaría comenzar en esta ocasión con el doctor Tonatiuh. Usted es un estudioso de las redes sociales. Considera, ya nos comentaba hace un momento algo al respecto sobre la televisión, que sigue siendo un poder fáctico. Y sí, como usted bien lo dijo, ha disminuido y ha sido sustituido como tal, pero ahora por las redes sociales. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Sí, bueno, ahora yo lo que he observado es como una fragmentación de las opiniones, ¿sí? Ya no tanto como un ejercicio de poder fáctico como tal, sino más bien como una manera de influenciar de una o de otra manera en algún tema, en alguna política, en alguna línea. Y me parece que eso pues ha fragmentado la opinión en distintas maneras, pero incluso algo que también he estado observando últimamente, que quizás ya no pertenezca tanto a los poderes fácticos, pero que sí está sucediendo hoy con las redes sociales, es esta como especie de llamamiento a los linchamientos, ¿no? Digo, no directamente, pero sí con estas influencias hacia algunos temas en donde pues el ciudadano harto de tantas cuestiones en diferentes temas, pues decide tomar decisiones propias o hacer peticiones propias al gobierno, ¿no? Entonces, me parece pues que sí, los poderes fácticos por ahora se han visto, digamos, disminuidos. Esto que yo decía pues de la televisión, se han visto buscando otras fuentes, al menos los poderes fácticos legales, ¿no? Estas empresas que han visto la necesidad de buscar sobre todo sus intereses económicos haciendo otra serie de negociaciones, de negocios, de ampliar sus esferas de negocio. Y más que nada otro, el crimen organizado más bien, el que de repente ha empezado a tomar en algunos lugares como estas acciones de influencia, ¿no? Sí, ya lo decía el doctor Olvera, muy diferente a lo que hace pues estos poderes fácticos empresariales o estos poderes fácticos económicos, sí con unas líneas y con unas acciones totalmente diferentes. Entonces, yo diría ahora que estos poderes fácticos que vimos hace algunos años, pues no han podido, digamos, consolidar su influencia a través de las nuevas redes sociales virtuales, aunque sin embargo, pues muchos de los protagonistas de estos medios, pues también tienen sus seguidores y obviamente sus líneas editoriales ahora ya en los medios, ¿no? Vemos pues a varios de los reporteros estrellas de los canales que tienen sus propios blogs o sus propias cuentas de Twitter donde tienen seguidores y obviamente donde siguen pues opinando sobre la cuestión estatal o sobre el contexto social del momento, ¿no? Sin embargo, como poderes fácticos, me parece que no han logrado consolidar lo que en alguna vez fue la televisión, digamos, en los años 80, 90, o sobre todo cuando Televisa pues, se atrevió a reformar por ellos mismos esta ley de radio y televisión por ahí por el 2006, ¿no? 2005, 2006. Entonces me parece que estamos como en un proceso de observación
precisamente de hasta dónde más van a poder llegar estos poderes a través de estas redes y sobre todo con todo lo que hay en la red, ¿no? Que digamos, se opaca un poco los medios televisivos por un sinnúmero de temas, de los llamados influencers, de líneas de discusión, que pues también me parece que en un momento pues es importante para la democracia y también en otros momentos pues como que se habla de cosas también no tan importantes, ¿no? Entonces me parece que es interesante el momento para analizar realmente la discusión de todo esto en estos medios. Gracias, doctor Tonatiuh. Doctor Alberto, ¿usted considera que las organizaciones de la sociedad civil están siendo excluidas de la esfera pública por el actual gobierno? ¿Se corre el riesgo de que las asociaciones civiles se conviertan en un poder fáctico? ¿Usted qué opina al respecto? El gobierno actual ha decidido anular a todas las intermediaciones políticas y sociales que solían actuar entre la sociedad y el gobierno. Una parte de esta decisión es correcta porque había una densa red de organizaciones clientelares y corporativas propias del régimen priista que fueron heredadas a los gobiernos de la transición y que siguieron succionando renta del gobierno a través de sus propias acciones de intermediación. Esa parte tiene un potencial incluso democratizante, no porque el gobierno actual vaya a democratizar las organizaciones sociales, sino porque está desplazando a esas viejas direcciones corporativas y clientelares al no darles juego, al no permitir que sean los intermediarios de las políticas públicas. Esa parte es correcta. La parte que tiene que ver con lo que conocemos nosotros como la sociedad civil, que en realidad la restringimos generalmente al sector de ONGs, think tanks, organizaciones profesionales de investigación y también ahora organizaciones que llevan a cabo investigación periodística profesional. Estas organizaciones juegan un papel central en términos de ser elementos de la crítica pública, son actores del espacio público. La verdad es que estos actores no han sido desplazados del espacio público, siguen teniendo sus espacios de opinión. Lo que sí es que han sido desplazados de los espacios de consulta del gobierno. Durante los gobiernos de transición, estas organizaciones civiles tenían bastante apertura dentro de la Secretaría de Gobernación y dependiendo de las especialidades en otras secretarías, influyeron mucho en la definición de legislaciones avanzadas que tiene el país, ayudaron a construir instituciones importantes, incluido el nuevo IFE en su momento de constitución, los institutos de transparencia, institutos de la mujer, organismos reguladores diversos. Me parece que en ese momento tuvieron un papel protagónico. Lo malo de esto fue que los gobiernos anteriores terminaron colonizando esas instituciones y desnaturalizando su función. Entonces, estos organismos de la sociedad civil se trasladaron a la crítica pública, aun cuando mantenían una interlocución constante con el gobierno. Entonces, lo que estamos observando hoy es que el gobierno actual no le interesa ninguna interlocución, no quiere recibir ideas, no quiere recibir críticas, se considera de alguna forma autosuficiente en materia programática y de ideas, que no lo es en absoluto. Vemos una profunda incapacidad en general en las distintas capas del gobierno federal y de los gobiernos estatales también, un empobrecimiento de la capacidad de asesoría en los cuerpos legislativos. Vemos en general un disminuido ejercicio de los parlamentos abiertos que se solían hacer, que tampoco servían de mucho porque al final se imponían las negociaciones entre los partidos. Ahora lo que vemos es más abiertamente una imposición del partido mayoritario y un rechazo del gobierno actual a cualquier interlocución. Pero los actores de la sociedad civil no se pueden convertir en poderes fácticos porque el tipo de actores de los que hablamos justamente dependen de su espacio, su acción en el espacio público para trabajar. Carecen de un poder político y en este momento de cualquier capacidad de influencia sobre el gobierno actual. Al contrario, diríamos que es muy preocupante que se critique toda actividad de investigación independiente, que se critique la autonomía de estos actores, que se critique
que lleven a cabo el trabajo que deben de hacer, que es mantener siempre una vigilancia del ejercicio de gobierno. Eso sí es preocupante y es una acción básicamente autoritaria que debe ser detenida. Gracias, doctor. Isaías, por favor, ayúdanos en este momento. Desde la trinchera política de la izquierda, ¿cuál es el papel de la ciudadanía para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y acabar con la amenaza a la democracia que representan los poderes fácticos? Bueno, es fundamental la ciudadanía, en lo particular, pero también, por supuesto, organizada justamente en estos organismos de la sociedad civil, en movimientos sociales, en espacios de comunicación, en los propios partidos políticos. Es muy importante su acción porque, decía el doctor Olvera, ¿verdad? No es un poder fáctico el presidente, ¿no? Pues tiene más bien los suficientes mecanismos. El problema es que en este país, efectivamente, Andrés Manuel ha ido hacia un régimen autocrático, hacia una autocracia, donde los otros poderes han sido subordinados, donde se ha acabado con esta actuación de la sociedad civil, donde no hay, se han incluso, digamos que, despreciado ciertos mecanismos de control institucional, no hay contrapesos, y eso es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque de ahí a ya algunas tentaciones más autoritarias, más dictatoriales, ese es un riesgo. Entonces, si nosotros estamos porque haya, y yo entiendo que pues, las fuerzas progresistas, la gran mayoría de partidos, de personajes públicos, pues estamos porque exista una real democracia. Efectivamente, había habido una serie de excesos, aún en la transición, que impedían que esta transición democrática, que este régimen democrático nuevo, llevara beneficios mucho más concretos a la gente, ¿no? En términos de empleo, de ingreso, de abatimiento de la inseguridad, en fin. Pero nadie puede negar que sí hubo un avance, que ha habido un avance en derechos, ¿verdad? En libertades. Y entonces lo que tenemos que hacer no es regresar al pasado, no es como Andrés Manuel está planteando regresar a los 70s al presidencialismo imperial, sino ir hacia adelante, abrir más los espacios democráticos, los espacios de participación, justamente, y pues además para que se ventilen entonces los grandes temas del país, los temas económicos, ¿verdad? El tema de la inseguridad, el tema de la corrupción. Entonces, nosotros, pues, hacemos votos, estamos trabajando. Yo en este caso, los doctores, por supuesto, pues son académicos. En mi caso, yo soy, pues, un dirigente político y estamos trabajando por eso, porque exista incluso un gran frente en este país que pueda defender los avances y que vamos hacia adelante, que existan contrapesos. Nosotros quisiéramos discutir, por ejemplo, con Andrés Manuel, con su gobierno, el régimen económico, el modelo económico, porque, perdón que me extienda nada más de manera muy puntual, él dice que está terminando con el neoliberalismo. La verdad es que no. Existe un capitalismo de cuates. Su gobierno asigna de manera directa cerca del 80% de los contratos, cuando incluso la Constitución en su artículo 134 y otras leyes secundarias determina que las asignaciones, las adjudicaciones son excepcionales, que digamos, la norma deberían de ser las licitaciones públicas. Bueno, cosas de ese tipo y por supuesto escándalos que ha habido con el hijo de Bartlett, con el senador Guadiana, Salinas Pliego, hablando de los poderes fácticos, ¿verdad? Recibiendo un conjunto de beneficios de negocios por parte del gobierno. Entonces, esas cosas tenemos que ventilarlas, tenemos que discutirlas, tenemos que ir hacia adelante y es fundamental en ese sentido que la ciudadanía actúe.
Muchas gracias a los tres. Lamentablemente hemos llegado ya en la última parte de este programa, por lo que les voy a pedir que me regalen su conclusión. Por favor, doctor Alberto, vamos a comenzar con usted. Regáleme sus conclusiones para el programa del día de hoy. Me parece muy importante que se discutan estos temas, programas de debate público organizados por partidos políticos, como es importante que lo hagan todo tipo de organizaciones e instituciones académicas. El tema de hoy sobre los poderes fácticos es central, pero tenemos que entender muy bien los problemas a los cuales nos enfrentamos. Creo que este programa en particular ha ayudado a aclarar y a diferenciar qué cosas son poderes fácticos, qué cosas son los procesos de constitución del populismo, qué espacio tiene la centralización del poder, el lugar que ocupa la sociedad civil en su inmensa diversidad en estos procesos. De manera que creo yo que si algo aprendimos hoy es que tenemos que discutir mucho más para entender lo que nos pasa. Una base fundamental para la transformación política es tener un buen diagnóstico, y yo creo que en este momento en el país hay más confusión que claridad sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos estamos viviendo. Así que ojalá que sigan con estos foros y que entre todos colectivamente logremos entender mejor lo que nos pasa para poder incidir en la defensa y construcción de la democracia. Doctor, pues le agradezco mucho y esperamos efectivamente poder continuar con nuestros foros y con participantes de la talla de usted. Muchas gracias, doctor. Doctor Tonatiuh, por favor, regáleme su conclusión para el día de hoy. Sí, yo creo que también es interesante pues conocer y analizar que estos poderes fácticos, sobre todo los medios electrónicos de comunicación, también se debió en mucho por este círculo de favores entre el propio gobierno, entre el propio Estado y estas empresas, ¿no? Y de repente, pues era más fácil para el gobierno seguir dando o haciendo favores o seguir dando dádivas a estos medios con el fin de que los medios pues siguieran promoviendo al gobierno, ¿no? Digamos, a los candidatos, a los gobernantes del PRI en ese momento, ¿no? Se puede decir que en dado momento, pues, este mismo círculo impidió a ver a estos políticos que entre más poder se le estaba dando a los medios de comunicación, pues estos medios de comunicación podían incluso estar encima del Estado, ¿no? Yo creo que vuelvo a comentar para nosotros, viendo esto de los poderes fácticos y esta llamada Ley Televisa de 2006, fue como uno de los puntos de mayor análisis al observar precisamente lo que lograban estas empresas, estos poderes fácticos, pero también recordemos pues por este poder y esta influencia que el mismo gobierno les otorgó, ¿no? Y lo hemos dicho, han disminuido en estos últimos años, ahora sí pues han estado, digamos, estas empresas con situaciones económicas desde hace años, este año sobre todo con la pandemia que tenemos, pagando impuestos que antes no pagaban. Entonces me parece que todas estas situaciones han mermado esta situación de estas empresas, que lo que ahora pues buscan es sobrevivir y seguir teniendo sus negocios a flote, ¿no? Lo que sí es preocupante es esta otra parte de pues del crimen organizado, que como decía al principio, puede ser otro poder fáctico, sin embargo con características muy diferentes pues obviamente al de las empresas y otros entes legalmente establecidos, ¿no? Entonces me parece que también ahora es momento de ver que si el Estado ya no le permite a estos medios fácticos tradicionales seguir creciendo, bueno, ¿qué pasa con estos otros medios o entes que son ilegales, ¿no? Entonces ahí me parece que también está una interesante beta de investigación. Gracias, doctor Tonatiuh. Y finalmente, por favor, Isaías, ayúdanos con tu conclusión para el programa del día de hoy. Sí, yo creo que es muy importante que discutamos estos temas con conocedores, analistas del asunto, porque hay que poner en un régimen democrático los poderes fácticos a la luz de la opinión pública.
Yo creo que algunos de estos poderes fácticos hoy pues tienen evidentemente una alianza con el actual presidente de la República, por ejemplo, decía yo, el señor Salinas Pliego, que ha sido beneficiado económicamente de manera muy amplia y a la vez ejerce, pues tiene una concesión sobre un medio de comunicación, o los grupos cristianos básicamente que apoyan a Andrés Manuel en su idea esta de la construcción moral y que tratan de establecer un pensamiento único y una moral pública. Entonces, estas cuestiones, pues, en un régimen democrático, en una sociedad libre, pues tienen que ser ventiladas y tienen que ser desterradas. Por no decir otras cuestiones, como el tema del narcotráfico, actitudes de pronto de la presidencia en el sentido de ser condescendientes con este flagelo, y yo coincido con el doctor Tonatiuh, es uno de los poderes fácticos más fuertes que debiera pues emprenderse toda una política de Estado a ese respecto. Entonces, qué bueno que se pueda ventilar esto. Nosotros pues vamos a seguir impulsando que la ciudadanía participe. Es la mejor manera, yo decía hace rato, de poder contrarrestar, un intento autoritario, autócrata del gobierno. Pues muchas gracias por esta invitación. Pues no me queda más que agradecerles a los tres. Lamentablemente el doctor Alberto tuvo que retirarse de manera inmediata a otra actividad, pero le agradecemos mucho su participación y el tiempo que ha dedicado al programa el día de hoy, así como les agradezco, doctor Tonatiuh, un placer escucharlo y haberlo tenido el día de hoy en Revolución Democrática. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Isaías, te agradezco como siempre ese apoyo y esa participación que tienes siempre con Revolución Democrática, tu casa. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, saludo al auditorio. Y gracias a todas y todos ustedes que comparten, que comentan y que hacen esa retroalimentación importante para este programa, porque recuerden que este programa lo hacen ustedes. Yo soy Gabriela Juárez, ¿qué les parece si los veo aquí mismo a la misma hora en Revolución Democrática el próximo jueves?